Bienvenidos a esta charla de concienciación y cultura de la ciberseguridad. Lo primero que vamos a responder es en qué nos afecta la ciberseguridad como ciudadanos de a pie, como parte del mundo académico. Muchos de nosotros en nuestra vida diaria utilizamos el mundo digital para gestionar nuestra información financiera, para comunicarnos con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo a través de medios digitales, como pueden ser el email o las redes sociales. Incluso gestionamos información de salud, como puede ser la gestión de citas o la consulta de información en los sistemas digitales de salud. También para comunicaciones personales, incluso mensajería instantánea, videollamadas, llamadas de teléfono. Todo esto tiene en común que se protege a través de diferentes mecanismos y es de lo que se encarga la ciberseguridad. Todos podemos llegar a pensar que nuestra información no representa nada de valor, que nadie podría intentar robarla o eliminarla, ya que no somos nadie, por así decirlo. Realmente eso es un mito y nuestra identidad y privacidad tienen mucho valor para los ciberatacantes, ya que la pueden vender en el mercado negro. Estamos expuestos a ataques como puede ser el robo de identidad, en el que alguien se hace pasar por nosotros. Es común en las redes sociales entre personas de una corta edad, sobre todo. También estamos expuestos a la pérdida de la privacidad con la filtración de ciertas imágenes que pueden llegar a afectarnos en nuestra vida personal y en nuestra vida laboral. Y sobre todo fraudes financieros, algo muy común que vemos, por ejemplo, en ataques de phishing, donde nos llega un SMS del banco, donde tenemos que entrar a nuestra cuenta de manera urgente y a través de ahí llegan a robarnos dinero que probablemente no podamos volver a recuperar. Todos estos ataques a los que estamos expuestos tienen en común una técnica que es la ingeniería social. Lo primero vamos a definirlo. La ingeniería social es la técnica que consiste en engañar para obtener información secreta o generar un cierto tipo de comportamiento en los usuarios que se someten a ella. Normalmente está relacionada con la informática y por eso hablamos de ella en la ciberseguridad, pero podemos verla desde un punto de vista más físico y es como si alguien en la calle se hiciera pasar por un cerrajero y nos pidiera las llaves de nuestra casa para hacer algún tipo de gestión. O si, por ejemplo, alguien se disfraza de policía y nos solicita cierto tipo de información. En el mundo digital, la ingeniería social se usa en diferentes tipos de ataque. Vamos a nombrar algunos de ellos y sus variantes. La principal sería el phishing y algunas de las variantes serían el email spoofing, smishing, vishing y curryshing. Ahora vamos a ir entrando en cada una de ellas profundizando. Antes de nada vamos a ver el phishing, que es la principal y es una técnica que consiste en el envío de un correo electrónico desde un email no conocido pero suplantando a una entidad o una corporación legítima como puede ser una red social o un banco o parte de un organismo gubernamental y el objetivo que tienen es robar información o transmitir algún tipo de malware. Este tipo de mensajes al final tienen unas características comunes que nos pueden ayudar a detectarlo. Son emails que se envían de forma masiva, son organizaciones que se dedican a ello y por tanto no lo hacen específicamente para nosotros, en la mayoría de casos. Hay casos en los que sí se hace así. Por lo tanto, lo que tienen es el uso de un saludo genérico en el que normalmente no aparece nuestro nombre específico. Normalmente recurren a la urgencia, a instarnos a hacer algo en un límite de tiempo, de forma inmediata, por ejemplo, con el bloqueo de una cuenta bancaria o el robo de esa misma cuenta para que entremos en el enlace que nos presentan. Hay veces que el cuerpo de los mensajes se hace en otro tipo de idioma, se hace una traducción automática y puede sonar raro e incluso contener errores ortográficos. Normalmente todo el contenido del mensaje está orientado a que demos información personal, por lo tanto el contenido va a estar orientado a ello y va a incluir enlaces para que a través de ese enlace podamos acceder a un servicio donde proporcionemos esa información, por ejemplo una tarjeta bancaria o una contraseña de la cuenta. Es importante fijarse que la dirección del correo electrónico del que viene el email no está asociada a un dominio legítimo de la misma corporación. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Salamanca, el dominio es usal.es. Probablemente un correo de phishing viniera de una dirección parecida, pero que no contiene el dominio.
Ahora veremos otro caso en el que sí puede contener el dominio, pero esto es por norma general. Pasa lo mismo con los enlaces del mensaje, que también pertenecen a otro dominio que no es el de la propia organización. Por tanto, antes de entrar en un enlace o proporcionar información confidencial, hay que asegurarse de que el enlace o la URL coincide con lo que se espera de la organización. A continuación vemos algunas fotografías de phishings reales que han ocurrido en el caso de la organización de la Universidad de Salamanca. Tenemos emails que contienen archivos adjuntos con el propio contenido del mail, lo que es algo bastante sospechoso. Por otro lado, una página bastante similar a la inicio sesión de la universidad, pero que tiene alguna característica específica, como que aparece Powered by Weebly o el dominio, que es algo que comentábamos anteriormente. Os proporcionamos un enlace a una práctica para identificar correos de phishing que es interesante. Está gestionada por Google y os propone un test en el que os va explicando punto por punto cómo detectar cada uno de los casos que se presentan. Entrando en las diferentes variantes de lo que es la aplicación de la ingeniería social y derivadas del phishing, tenemos el email spoofing. Es una técnica de engaño donde, además de hacer un phishing tradicional, se modifican las cabeceras de correo electrónico para que el cliente que abre el mail se piense que realmente el email viene de una fuente confiable. Es un phishing pero más avanzado. En ese caso, el concepto que os explicaba de que el dominio del remitente del mail debería coincidir con la organización sí se cumple, pero si analizamos las cabeceras del email veremos que realmente no es así. Es como si alguien enviara una carta escribiendo el nombre de otra persona, suplantando su identidad. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo un atacante, que a través de una herramienta automática, gestiona un envío de una campaña de email spoofing. Lo que vería la víctima sería un correo proveniente del propio spotify.com, no vería ningún cambio en el dominio, y el enlace al que nos llevaría sí que sería pues de una página falsa que pretende robarnos los datos. Analizando las cabeceras del email descubriríamos que el email proviene del atacante y no de spotify.com. Aquí vemos como la página a la que nos redirige normalmente es spotify.com y a la que el atacante nos lleva es spotify.com con un 0 en la O. Otra variante que se basa en el uso de SMS sería el smishing. Básicamente cumple las mismas condiciones que el phishing de emails, pero utiliza como medio el SMS. En este ejemplo vemos diferentes casos de phishing. Incluso las nuevas tecnologías, las compañías como puede ser Google, implementan algoritmos capaces de detectar estafas y marcan los números como spam. De esta forma, pues, podemos ver de forma inmediata que el SMS recibido puede ser un fraude. Todos tienen las mismas características, se nos insta a hacer una acción de forma rara e inmediata y acompaña de un enlace donde tenemos que hacer esa gestión. En este caso vemos claramente cómo el dominio al que nos pretende llevar no es el oficial de correos y se utiliza un acortador, algo bastante sospechoso. También es importante valorar de dónde proviene el número. Por ejemplo, en el segundo caso proviene de un +33 que es origen francés. Siempre nos suelen exigir meter datos de acceso o cuentas bancarias. Esto no lo haría realmente ninguna organización de este tipo. Pasamos a otro caso quizás menos conocido, que es el Q-Phishing, que es phishing pero basado en códigos QR. Un caso muy conocido es el de las multas en la Comunidad de Madrid. Como podemos ver, las dos multas que se presentan tienen las mismas características. Las dos utilizan el mismo papel, utilizan el mismo tipo de impresión, por lo tanto a la vista son completamente indistinguibles. A la hora de capturar el QR, el enlace al que nos llevan sí es diferente, y es en el caso del phishing donde se ha modificado este QR para hacernos llevar a una página que nos solicita los datos de la tarjeta bancaria para su robo y no para el pago de la multa. Antes de pagar nada, verificar a dónde nos lleva el QR. Por último, el phishing, que es un tipo de estafa a través de llamadas telefónicas. El objetivo de estas estafas suelen ser personas de avanzada edad que están acostumbradas a tratar todas estas gestiones a través de teléfono en vez de a través del ordenador. El objetivo es similar al phishing con email y es tratar de obtener información personal y sensible de la víctima.
muchas de estas estafas utilizan webs vulnerables para hacer el primer paso de la estafa. Te ponen un anuncio en el que te hacen creer que te han infectado con un virus que te borrará toda la información o que bloquea el funcionamiento del ordenador y no vas a poder trabajar. Ante el miedo, las personas con desconocimiento pues pretenden conseguir ayuda. Por ello, los atacantes proporcionan un número de teléfono falso en el que te ofrecen una solución mágica que simplemente puede no hacer nada y simplemente consiguen tus datos bancarios o el robo de una cantidad específica de dinero, o incluso puede ser un malware adicional con el que ellos obtendrían el control de tu ordenador. Algunos consejos para evitar esto es utilizar extensiones del navegador que bloquean anuncios, porque ya digo que el primer paso de estos atacantes es distribuir el phishing o la estafa a través de anuncios en páginas normalmente de contenido gratuito o de distribución de contenido pirata. ¿Qué hacer si nos pasa esto y caemos en la trampa? Hay veces que no lo podemos evitar. Pues desactivamos inmediatamente la tarjeta que hemos usado si es el caso de que nos solicitaran información bancaria e incluso contactamos con el banco para ver si podemos hacer la devolución de los íntegros que nos hayan sustraído. Además, aunque no es algo tan conocido, estas cosas se pueden denunciar ante las autoridades competentes. La Policía Nacional o Guardia Civil tienen sus campañas específicas para protegernos ante estas situaciones. Adicionalmente, os vamos a comentar algunas herramientas que usan los ciberdelincuentes y que es interesante conocer. Tenemos Wi-Fi Enable, que sirve para crear portales cautivos de Wi-Fi abiertas o para robar credenciales en redes Wi-Fi. El DigiSpark Red 3 y el USB Raverdaki son dispositivos que simulan ser un teclado y al conectarse a nuestro ordenador ejecutan ciertas tareas de forma automática escribiendo en un teclado virtual. Estas diferentes herramientas facilitan la vida a los atacantes en casos específicos para automatizar sus procesos. Por lo tanto, algunos de los consejos que podemos daros para que evitéis este tipo de situaciones es nunca insertar dispositivos USB desconocidos, incluso en las empresas establecer políticas para que los dispositivos USB no se puedan conectar de forma automática y solo usar los autorizados, utilizar VPNs siempre que nos conectemos a una red Wi-Fi pública y no utilizar redes Wi-Fi públicas para hacer gestiones importantes como el acceso al sistema bancario. Hay que establecer contraseñas en todos los dispositivos y que sean seguras, es decir, nuestro ordenador personal o de oficina no puede estar sin contraseña, porque si lo perdemos podemos facilitar el acceso a datos. Tampoco debemos almacenar contraseñas en texto plano, esto incluye los POSITs, que es algo bastante común dejar la contraseña de diferentes cuentas al lado de la pantalla del ordenador. Otro aspecto importante relativo a la concienciación y a nuestra mejora de la cultura de la ciberseguridad es conocer qué es un malware y qué tipos hay para saber en qué situaciones nos los podemos encontrar, cómo se distribuyen y cómo protegernos. Lo primero, una definición simple del malware sería un programa informático que se ejecuta sin nuestro consentimiento y que pretende realizar algún daño en nuestro sistema o el robo de datos o proporcionar el control al atacante, en función de la variante que sea. Entre variantes específicas encontramos el spyware, que es un virus encargado de recopilar de manera fraudulenta información de nuestro sistema. Entre esta información podemos incluir pulsaciones de teclado, acceso a la cámara web si es que la tiene, acceso a los datos de navegación, contraseñas almacenadas y mucho más. Un caso bastante renombrado de este spyware puede ser Pegasus. También es importante conocer el concepto de una botnet, que al final son redes de dispositivos que han sido infectados por algún tipo de malware y que el atacante tiene bajo su control. El atacante tendría un cuadro de mando, un C2C, en el que podría ejecutar diferentes acciones con toda la flota de dispositivos que tiene bajo su control. Esto se suele usar para ataques de denegación de servicio distribuido, robo de credenciales masivas, etc. Algo muy importante en el día de hoy, que cada vez más empresas pequeñas son víctimas de ellos, es el ransomware. Incluso los ciudadanos de a pie se están comenzando a enfrentar a este tipo de situaciones. Es un tipo de malware que toma por completo el control del dispositivo, cifrando todos los archivos que tiene. Esto deja inaccesible la información para el usuario y lo que suele hacer es proporcionar una pantalla de bloqueo en la que se indican unas instrucciones a seguir.
Estas instrucciones, como podemos ver en la diapositiva, son realizar un pago en criptomonedas para recuperar la clave privada de descifrado de los archivos. Si nos ocurre esto, veríamos una situación como la captura de la derecha, en la que todos nuestros archivos son ilegibles, se han cambiado su nombre y tienen una extensión extraña. Lo que pasa en estas situaciones es que hemos ejecutado algún tipo de archivo que no debíamos, descargado de alguna fuente no confiable, o tenemos el sistema operativo desactualizado. Si nos ocurre y no tenemos solución, lo que puedes hacer es no pagar el rescate siempre, porque nadie te asegura que tus datos vayan a quedar a salvo. Los ciberatacantes a veces no tienen los medios de recuperar los datos, solo lo hacen como medio para asustarte y los datos ya están perdidos. Hay que desconectar los dispositivos afectados de la red, porque sobre todo en lo que son las redes empresariales podemos afectar a otros dispositivos y causar graves problemas. Igual que en el resto de tipos de ataques, informar a las autoridades de que esto está sucediendo para que puedan realizar las investigaciones pertinentes e incluso denunciarlo. Lo mejor que se puede hacer en estos casos es tener una copia de seguridad sobre la que restaurar la información sin tener que recurrir ni al pago ni a ninguna herramienta específica. Sí que es verdad que hay algunos expertos que son capaces de recuperar estos archivos, pero no es nada seguro. A continuación os voy a dar algunos consejos para mejorar nuestra postura de ciberseguridad y prevenir todo lo que hemos comentado anteriormente. A la hora de almacenar nuestras contraseñas, como he comentado que no se pueden tener en texto plano, lo mejor es utilizar un gestor de contraseñas como puede ser KeePass o alguna otra versión que tenemos disponible. KeePass es recomendable porque es local, no almacena las contraseñas en ningún servidor y tenemos todo nuestro control, pero hay otras soluciones que permiten almacenamiento en la nube y distribuido entre todos nuestros dispositivos. Esto permite que no reutilicemos nuestras contraseñas, sino que tengamos una para cada cuenta específica. Además, contraseñas complejas, con números, con letras, con símbolos. Esto evita que un atacante pueda probar de forma automatizada contraseñas simples y lograr el acceso a nuestras cuentas. Yo recomiendo no guardar contraseñas importantes en el navegador. Desde luego es mejor guardarlas en el navegador que tener una única contraseña para todas las cuentas. Pero en el caso de comprometer nuestro dispositivo con un malware, si el atacante consigue acceder como administrador, podría recuperar todas las contraseñas que haya almacenadas en nuestro navegador. En el caso de usar KeePass, por ejemplo, no sería sencillo porque KeePass tiene una contraseña maestra que se encarga de proteger toda la información que almacena. Entonces, aunque nos robaran ese archivo, no podrían acceder a ella. Un tema relativo a las contraseñas son las brechas de datos. Y es que los atacantes, cuando realizan un compromiso de un servicio online o de nuestro ordenador, lo que hacen es almacenar toda la información y ponerla a la venta en sitios no legítimos. Hay algunas personas que se encargan de comprar esta información y por el otro lado hay algunas personas que se han encargado de hacer servicios donde nosotros podemos comprobar si nuestras cuentas han sido filtradas. Uno de ellos es Have I Been Pwned, que tiene una página en la que os dejamos el enlace y podéis comprobar si alguna de vuestras cuentas de email aparece en alguna brecha de datos conocida. Google tiene su propio servicio que te notifica si alguna de las contraseñas que tienes almacenada en el navegador ha sido filtrada. Y también incluso si ha sido filtrada en la dark web. Como mejora adicional a este sistema de gestión de contraseñas, os recomiendo habilitar el doble factor de autentificación. Esto implica establecer un método de seguridad adicional que administra la identidad y el acceso y que requiere más de una forma de autenticarte. Es decir, tú introduces tu contraseña, que es algo que tú conoces, y además se te solicita un código que puede llegarte al email o que puede llegarte al mail o alguna aplicación específica, y es algo que solo tú puedes tener. Entonces, en este caso, mejoraría mucho la seguridad, ya que si alguien compromete tu contraseña y consigue intentar entrar a tu cuenta, le va a solicitar ese acceso, que es algo que tú tienes físicamente, tu móvil por ejemplo, y no podrá acceder a la cuenta. Incluso en sistemas empresariales es recomendable establecer un MFA, que es más allá del doble factor, sino que puede establecer adicionales, como puede ser autentificación bimétrica, es decir, que te pide la contraseña, la aciertas, te solicita un código que te llega al móvil y además la huella dactilar. Eso es algo que va a ser imposible de robar y se recomienda para sistemas críticos. Sobre todo para el tema del ransomware que he conectado, es muy recomendable establecer copias de seguridad,
¿Por qué? Porque si roban nuestro dispositivo, si tenemos algún tipo de fallo en el hardware o si sufrimos un ataque de ransomware, pues perdemos la información. Pero teniendo la copia de seguridad simplemente tenemos que ir a ella y reinstalarla en nuestro sistema, no perdiendo ni tiempo ni inactividad, que las empresas es fundamental porque supone una pérdida económica, ni pues si tenemos información que tiene valor sentimental para nosotros, pues tampoco la perdemos. Algunas herramientas conocidas por todos y que son sencillas de implementar serían Google Drive o Dropbox o Microsoft OneDrive, pues que todos tienen integraciones con los sistemas operativos convencionales. Podemos automatizar la copia de seguridad periódicamente e incluso se reinstala la copia de seguridad al instalar un nuevo dispositivo de forma sencilla. En entornos empresariales existen soluciones más avanzadas que permiten respaldar servidores completos, establecer políticas de copia de seguridad más avanzadas, etc. Vamos a ver brevemente las herramientas que participan en la parte defensiva. Una vez hemos conocido cómo suelen atacar y qué técnicas utilizan los ciberdelincuentes, vamos a ver qué se implementa tanto en nuestros ordenadores personales como en las empresas. Hay diferentes soluciones de seguridad que trabajan en conjunto para proteger los sistemas, las redes y los datos. Entre ellas están antivirus, los IDS, IPS, VPNs, EDRs, firewalls, SIEM y SOC. Algunos términos son más comunes y los conoceréis y otros no. Vamos a ir entrando en cada uno de ellos. Todos forman una capa de seguridad única y trabajan conjuntamente. Lo primero es el antivirus, algo conocido que tenemos por defecto en la mayoría de sistemas operativos, y es un programa que se dedica a localizar malware conocido. Normalmente es así, hay veces que incluso tienen también detectores de comportamiento. Si algo se comporta de forma sospechosa, pues puede ser un malware. Además de prevenir, analizando continuamente archivos que podemos estar descargando o editando, también hace la eliminación de amenazas. Si detecta un malware, el antivirus se encarga de ponerlo en cuarentena o eliminarlo. La VPN es la red privada virtual y es una especie de túnel seguro en el que desde un cliente, desde nuestro equipo, nos conectamos a un servidor, que sería el servidor VPN, que es el encargado de conectarse a Internet. Esto funciona de forma que nosotros solicitamos el acceso a una página web, a un servicio, se lo pedimos al servidor VPN y el servidor VPN lo pide Internet. Lo que conseguimos de esta forma es privacidad, porque el servicio al que accedemos no tiene nuestra IP, sino tiene la de la VPN, que la mantiene protegida. También seguridad, porque en situaciones donde la red es pública, nuestra información hasta la VPN va cifrada, entonces nadie puede inmiscuirse en esa comunicación, y de la VPN al servicio pues suele ir también cifrada, pero ya es más difícil hacer esa trazabilidad. También tiene la ventaja de que nos puede permitir el acceso a contenido restringido en nuestra zona. Hay veces que se establecen pues ciertas restricciones de ubicación y con una VPN lo que hacemos es conectarnos donde esté la VPN y desde allí conectarnos al servicio final. Por lo tanto, si donde está la VPN tiene permiso para acceder al contenido, podremos verlo. Pasamos al IDS e IPS, quizás son soluciones menos conocidas para los usuarios de a pie porque son más orientadas al mundo empresarial. Son sistemas de detección de intrusos y de prevención de intrusos. Lo que hacen es monitorizar la red de una organización para detectar actividades sospechosas y emitir alertas. Las alertas las recibe el sistema de prevención de intrusos para bloquear de forma activa estas actividades. Pasamos al EDR, otra solución avanzada, que es una herramienta orientada a proteger los endpoints que están conectados a una red empresarial. Un endpoint puede ser un equipo informático personal, un móvil o un servidor, cualquiera de ellos. El EDR es un agente que se instala y vigila no solo posibles malwares que detecte el antivirus, sino también con monitorización activa del comportamiento, inicios de sesión. Es como si fuera un antivirus con superpoderes, con analítica del comportamiento y capacidades de actuación avanzadas. Pasamos al firewall, que es una herramienta que gestiona los permisos de las conexiones de red, tanto de entrada como de salida. Es una herramienta configurable que pues funciona como una especie de portero, en el que tiene como reglas establecidas quién puede entrar y quién puede salir, y va comprobando en cada una de las conexiones. Esto permite pues identificar y bloquear tráfico no deseado que puede llegar a ser un peligro.
Pasamos a soluciones que agrupan a muchas de las que ya hemos mencionado, como es el SIEM, que es un sistema que gestiona y centraliza la información de seguridad de una organización y permite que un equipo detrás la gestione para identificar posibles amenazas y tratarlas. Como he dicho, se encarga de la recolección de datos, pues de todas las soluciones de seguridad que hemos mencionado antes y también de logs de nuestros equipos y de servidores o aplicaciones. Todo esto lo centraliza y lo analiza y correlaciona. Utiliza esta información para detectar posibles amenazas y envía alertas. La parte también importante de este sistema es el que permite gestionar los incidentes, organizándolos, asignando los equipos y normalmente cuentan con sistemas de ticketing, es decir, que se abre una incidencia y se puede ir trazando su evolución dentro de la organización. Complementario a esto tenemos el SOC, que sería el Centro de Operaciones de Seguridad, que es como el punto central, el cuartel general de seguridad de una organización. Aquí hay gente que está continuamente revisando las operaciones que se hacen en el SIEM y no solo es una herramienta, es un conjunto de personal humano más herramientas que pues, se encargan de monitorizar de forma continua, analizar amenazas, gestionarlas y responder a los incidentes. Hay diferente tipo de personal involucrado, tenemos analistas de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3, cada uno de ellos se encarga de un tipo de amenazas, desde las más sencillas hasta las que requieren una investigación más avanzada e incluso personal de threat hunting que identifican amenazas de forma proactiva. Una de las tareas que hacen los expertos de ciberseguridad de las organizaciones es realizar auditorías de seguridad. Como objetivo de las auditorías es examinar políticas, procedimientos y los controles principales de ciberseguridad de una organización para ver si se cumple la normativa, si hay vulnerabilidades en los sistemas actuales y si se está manejando con integridad los datos de la organización. Tenemos diferentes tipos de auditoría en función de si vienen de un agente externo, de alguien contratado o si se hace de forma interna, si es una auditoría de cara a aspectos legales de la ciberseguridad, si es más técnica, derivada pues, de la búsqueda de vulnerabilidades o incluso de una operación de hacking ético, simulando ser un atacante, o auditorías forenses encargados de recopilar y analizar evidencias digitales pues, para temas judiciales o incidencias. Hay diferentes metodologías que marcan como los pasos que tienen que seguir estos expertos para cumplir todos los controles. Algo importante que hay que remarcar y en relación a lo anterior son las pruebas de penetración, pen testing, relacionado con el hacking ético y que se encarga de la evaluación manual o automatizada de los sistemas en búsqueda de vulnerabilidades simulando ser un atacante. Hay diferentes tipos de auditorías en búsqueda de vulnerabilidades basada en la infraestructura o en las aplicaciones. En función de la información con la que cuente el equipo auditor, se puede considerar una auditoría black box o de caja negra. Esto implicaría que no se ha proporcionado información interna de cómo funciona la empresa, ni cómo funcionan las aplicaciones, ni código fuente. Realmente simula como si fuera un atacante de verdad que no conoce la organización y tiene que hacer desde las fases de recopilación hasta pues toda la parte de explotación. En caso de que quiera hacer una auditoría más en profundidad, en detalle, se proporcionan más detalles, por ejemplo, se da el código fuente para que se analice el propio código, se explica cómo funciona la arquitectura de red de la organización, cómo los diferentes departamentos que tiene y cómo funciona el personal. La denominaríamos white box. No simula cómo actuaría un atacante, pero sí podría simular un poco cómo lo haría una persona dentro de la organización o permitiría conocer en más detalle el estado de seguridad pues, de las aplicaciones, de la red, de las políticas de la empresa. Y en un punto medio encontraríamos el grey box, la caja gris, que simularía cómo podría hacer un insider, es decir, una persona que está descontenta con la organización y quiere atacar siendo empleado actualmente o siendo empleado despedido recientemente. En el grey box se conocen ciertos detalles, pero no en profundidad o no se tiene acceso al código, pero sí sabe cómo se funciona la empresa. Entonces, en función de los objetivos que tenga la empresa, se hace una selección de una u otra. Tenemos algunas metodologías que cubren este tipo de prueba de auditoría, que puede ser OWASP, que está orientada a las aplicaciones web y tiene una checklist, la WSTG,
que marca todos los controles que hay que ir verificando, el OSSTM, que marca todos los procesos que hay que seguir a la hora de hacer un pentesting, o el PTS, que también en general podemos recopilar las diferentes fases en recopilación de información, en la que los auditores se encargan de obtener información sobre el funcionamiento de la empresa, sus aplicaciones, la infraestructura de red, todo lo que tengan y encuentren de forma pública o privada. A partir de ahí hacen un análisis de amenazas para ver dónde pueden enfocarse más o menos. Se hace un análisis de vulnerabilidades, se localizan cada una de las vulnerabilidades en los diferentes aspectos y se pasa a la explotación. Con cada vulnerabilidad se intenta explotar, que es decir, que se intenta lograr aprovechar esa vulnerabilidad para el robo de datos, el control de los sistemas, en función de lo que sea la vulnerabilidad. Y esto permite demostrar si realmente el sistema era vulnerable o no y hasta qué punto se puede llegar con esa vulnerabilidad. Si te permite acceder al control del sistema completo, si accedes como usuario privilegiado o no privilegiado. En función de eso, pues ya se llega a cierto punto. A partir de ahí se ejecuta la postexplotación, que es cuando el auditor ya cuenta con el acceso al sistema a través de las vulnerabilidades explotadas o a la información y intenta ir más allá, escalar privilegios, conseguir ser un usuario administrador o bien pues, obtener información confidencial a través del sistema o enviarla a otros servicios. Esto permite medir el alcance a dónde llegan las vulnerabilidades y conocer el riesgo real para la organización en su negocio. Una vez se ha terminado todo esto, se genera un informe en el que se contempla una parte ejecutiva orientada a que la dirección de la empresa pueda coordinar las acciones más no tan técnicas, sino orientadas a las políticas que pueda implementar a futuro o a si tiene que cambiar algo en el modo de gestionar la ciberseguridad de su organización. Y luego también un apartado técnico en el que se explica cómo se han explotado estas vulnerabilidades y en qué consisten técnicamente para que los expertos de la empresa puedan mitigarlas de forma eficiente. Bueno, y esto ha sido todo. Espero que os haya parecido interesante y hayáis aprendido. Muchas gracias.